para el día de hoy desarrollaremos el tema de portabilidad numérica. Mi nombre es Carlos Andrés Clavijo Varela, soy ingeniero de telecomunicaciones con especialización en regulación y gestión de las telecomunicaciones y tengo experiencia en 8 años en el sector de las telecomunicaciones. He trabajado para operadores móviles y servicios y prestadores de servicios masivos de telecomunicaciones para Colombia. Participé en el proceso de implementación en uno de ellos de la funcionalidad de portabilidad numérica. Antes de iniciar, quiero recordarles las reglas para la sesión webinar. Al final de la presentación se realizará una fase de preguntas y aclaraciones con una duración de aproximadamente 10 minutos. Durante toda la presentación podrán, por medio del uso del chat, realizar las preguntas dirigidas al organizador, que serán leídas y respondidas en la fase de preguntas al final. Desde ya agradecemos su participación y los esperamos en unas próximas sesiones. Para acceder a los temas tratados en sesiones anteriores pueden visitar el canal de YouTube de Isatel Group. La portabilidad numérica está definida como la funcionalidad que permite que los usuarios de servicios de telecomunicaciones móviles conserven su número de teléfono cuando cambian de prestador de servicios o de operador. En los países que se ha adoptado, es considerado como un derecho de los usuarios ser dueños de su número, reduciendo de manera considerable las barreras de salida que pueden percibir los usuarios para cambiar de operador. El número telefónico representa para cada usuario, sobre todo para empresas y profesionales independientes, un activo de vital importancia. Por esto, ellos no quieren perder el riesgo de perder el número y luego tener que incurrir en gastos asociados a la divulgación del nuevo número y el riesgo de pérdidas de contactos. De ahí que la portabilidad numérica significa el fomento de la competencia en los mercados de telecomunicaciones y los usuarios pueden escoger libremente el operador que mejor les convenga, aprovechando todo el universo de ofertas comerciales que existen en el mercado. No solo las ofertas que su proveedor le da, sino las que le puede ofrecer todo el mercado en totalidad. Vemos así que el actor más beneficiado de toda la portabilidad es el usuario. Vamos a desarrollar los siguientes contenidos en esta presentación: los principios de la numeración y el enrutamiento, qué es la portabilidad numérica, los métodos de implementación de portabilidad numérica, implementaciones de portabilidad numérica alrededor del mundo. Vamos a ver también en algunos países que actualmente participan en la implementación de portabilidad numérica, la implementación de portabilidad numérica en Colombia, los principales retos, riesgos y ventajas de la portabilidad numérica para los reguladores, operadores y los usuarios, y el futuro de la portabilidad numérica con estadísticas. El método actual de asignación de números está en bloque de 10.000. Este método es ineficiente y contribuye a la escasez de recursos de numeración para el mercado. En un esfuerzo por encontrar un método más eficiente de asignación, se introduce para la optimización de los recursos el number pooling. Las características del plan de numeración son que cada administrador de plan de numeración nacional prepara con sumo cuidado el plan de numeración nacional para dar prioridad sobre su propia red, y este debe establecerse, teniendo en cuenta prever un gran crecimiento en el número de abonados y servicios en el sistema nacional. Deben tener en cuenta que finalmente los abonados de otros países tendrán acceso a la red nacional por medio de procedimientos de marcación internacional, y deben tener también en cuenta que la incumbencia de cada país es independiente en el lugar de origen de la llamada en el marco de la numeración nacional. El formato de plan de numeración nacional se utiliza en un conjunto de caracteres decimales de 10 cifras de 0 al 9, que comprende el número del abonado, el número nacional significativo y el indicativo de cada país. Los planes de numeración que en este momento se están utilizando son la E.164, que es una recomendación de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se asigna a cada país un código numérico, usando las llamadas para ser utilizado en las llamadas internacionales. La E.164 es el nombre que se da al documento que especifica el formato, la estructura y la jerarquía administrativa de los números telefónicos. La UIT concede códigos a cada país con diferentes tipos de soberanías y efectúa que el regulador de cada país esté haciendo la coordinación en cada país de esta asignación de numeración. El número E164 está compuesto por un código de país, código de zona o de ciudad y un número telefónico. Sin embargo, en algunos países la marcación dentro de una zona o una ciudad puede ser abreviada. Vamos a ver entonces que las redes de países pueden utilizar un máximo de número de hasta 15 dígitos por cada uno. Se compone este número nacional de Country Code, CC, Indicativo Nacional de Destino, NDC, que tiene la funcionalidad de identificar y seleccionar las zonas geográficas y no geográficas, seguido por el número de abonado, SN, cuya función es identificar o seleccionar el abonado de destino. Los NDC más conocidos en Colombia son, para operadores como Tigo, Comcel, Telefónica y Avantel, podemos escuchar que son los 300, 301, 310, 315, 318, para el caso de Avantel es 315.
La E164 se divide básicamente en tres partes. La E164 1, 2 y 3. La 1 es una recomendación que describe los procedimientos y criterios para la reserva, asignación y recuperación de los indicativos de cada país. La E164.2 define los contenidos, los criterios y procedimientos para la asignación temporal de un código de identificación. Este puede ser hasta de 3 dígitos. La E164.3 es una recomendación que describe los principios y criterios para la asignación, recuperación de los recursos del country code, es decir, el código de asignación para cada uno de los países. Vemos a continuación la E.168. Esta es la evolución del plan de numeración E164. Con el fin de facilitar la aplicación de las telecomunicaciones personales o UPT dentro del marco común de la numeración de las telecomunicaciones, vemos que se introduce el concepto de movilidad personal a través de muchas redes. Ello abarca y no se limita solamente a las redes tipo REDSI. La utilización de números UPT personales se ha empleado en la práctica de modo en que la numeración puede utilizarse entre las redes nacionales e internacionales. Vemos que se compone de tres partes: el CC o indicativo de país geográfico definido por la recomendación E64 que vimos anteriormente, el NDC, código de destino nacional, y el SN, que es el número de identificación que utiliza cada tipo de abonado. A continuación vemos la E212, que define un plan destinado a la identificación internacional única de redes públicas y fijas móviles. Permite que los usuarios tengan acceso a servicios de telecomunicaciones públicas. Inicialmente el plan E.202 se elaboró para redes móviles terrestres públicas. Este plan es de nivel jerárquico, identifica zonas geográficas, redes y suscripciones. Las identidades internacionales de servicio móvil, como el IMSI, que es el International Mobile Subscription Identity, es una cadena de cifras decimales con una longitud máxima de hasta 15 cifras que identifica a un solo suscriptor. La IMSI está formada por tres campos: el indicativo del país, Mobile Country Code. Vamos a ver que está también conformada por el indicativo de red o el Mobile Network Code y el número de identificador de suscripción del móvil o el MSIN. En la liberalización de los mercados de las telecomunicaciones, la portabilidad numérica se está convirtiendo como parte obligatoria fundamental para los operadores y los diferentes actores del mercado. Todos los factores apuntan a que el uso adecuado y el aprovechamiento de las condiciones actuales de un mercado permiten la participación activa en el mismo, obteniendo un objetivo común para los usuarios, que es la eliminación de barreras de mercado y la mejora de las condiciones actuales del mismo. Vamos a ver también que el crecimiento de las redes y los usuarios registrados con un operador influyen directamente en la cantidad y calidad del servicio que presta el ciclo del buen servicio. Vemos también que otro de los factores fundamentales es la libre competencia. Esta incentiva que los usuarios tengan mejores oportunidades en planes, precios y que los operadores les ofrezcan a ellos. Todo esto va a estar siempre fiscalizado o revisado bajo una regulación. Esta regulación adecuada en el sector previene fallas en el mercado y controla comportamientos anticompetitivos que afecten al usuario y a los servicios prestados. Otorgan condiciones similares para todos, haciendo uso de las facultades preventivas y correctivas que la regulación tiene. La convergencia de los servicios o de las diferentes redes facilita al consumidor tener más y mejores opciones en el mercado en el momento de elegir un producto. Vemos aquí una de las principales arquitecturas o la descripción básica de una arquitectura de red, donde podemos observar los equipos de suscriptor, la interfaz de conexión vía interfaz de aire. Vemos la parte de core, las señalizaciones de los diferentes dispositivos que interactúan en una red y cómo se comunican a través de estos a otras redes o a otros servicios a través de la red pública. Vamos a ver aquí el principal tipo de enrutamiento de redes, donde el equipo suscriptor A intenta comunicarse con un equipo suscriptor B. En este caso, esta comunicación se realiza dentro de la misma red, donde el equipo suscriptor A hace una solicitud de servicio o hace una solicitud de llamada por medio de la interfaz AIDE. Eso se comunica con la central telefónica, quien acepta o entrega la oportunidad de que el usuario tenga un servicio asignado. Se realiza la fase de establecimiento de llamada y posterior a esto se hace una comunicación con el HLR, quien carga el perfil de usuario y permite los servicios que estén creados para este usuario específico. Después de esto, el MSC informa a la interfaz de radio que puede otorgar los servicios y los recursos necesarios para que éste establezca la llamada. Después de esto, el servidor o principal servidor de comunicaciones va a ser quien va a estar encargado de ubicar al nuevo dispositivo o al nuevo terminal, el cual va a encontrar en este momento la forma o la necesidad de asignar unos recursos también de red para que establezca la llamada, quien finalmente
puede establecer la llamada y comunicarse con el proveedor B. Vamos a ver que la portabilidad numérica es el servicio que permite, como lo decíamos al inicio, que los usuarios de telefonía móvil conserven sus números telefónicos existentes cuando se cambia de un operador móvil a otro. Sabemos que la portabilidad numérica solamente aplica para el MSISDN o el tipo de identificador número telefónico que la persona tiene, no al INSI. Es por esto que el operador de red destinatario o al quien va a ser portado el número debe otorgar un nuevo INSI al abonado portado. Es necesario que el abonado pueda utilizar los mismos servicios de abonados no portados de la red, pero de esta misma manera el destinatario o la red destino no está obligado a proveer los mismos servicios que tenía esta red originalmente. Vemos también que la portabilidad es un factor esencial para estimular el mercado, elimina las barreras de entrada de nuevos competidores, permitiendo que el mercado acepte nuevos participantes en condiciones de libre competencia y rentables para todos. Permite el uso eficiente del plan de numeración, ya que las personas que porten sus números no tendrán más que un número y la asignación será más distribuida. La portabilidad numérica genera también otro tipo de beneficios sin discriminar al usuario que busque cambiar de operador o no. Si está dispuesto a cambiar su número o a perderlo, es decir, que se beneficia la totalidad de los usuarios. Y este es el impacto que tiene dicha medida sobre la competencia, ya que obliga a los operadores a ejercer o a crear nuevos servicios que permitan que las personas puedan tener mejores o nuevos servicios en la red. Vamos a continuar. Existen tres tipos de portabilidad: la portabilidad de proveedor o de servicio, la portabilidad de ubicación o localización y la portabilidad de servicios. Vamos a ver entonces que la portabilidad de proveedor de servicio es la capacidad que tiene un usuario de cambiar de un operador, el cual le presta los servicios cuando las condiciones que le ofrezca cubre con sus expectativas. En el momento en que el operador no cubra las expectativas del usuario, éste tendrá la libertad de cambiarlo sin ningún tipo de restricción. La portabilidad de ubicación o localización es la capacidad de los usuarios que tienen para acceder a las redes existentes, sin perjuicio de poder perder su número o las características físicas si él se desplaza de un sitio a otro. Estas personas pueden tener un cambio de localización geográfica que nos pueda permitir a nosotros el cambiarnos de un sitio y permitir que nuestros servicios se desplacen con nosotros. Y por último, la portabilidad de servicios es la capacidad que los usuarios tienen para retener un número, sin la desventaja de riesgo de perder o disminuir la calidad y la confiabilidad, cuando se cambia de un servicio a otro proporcionado por la misma empresa de telecomunicaciones. Los aspectos técnicos en la prestación de la portabilidad numérica: en las agencias reguladoras, que son las que encargadas de establecer o de permanecer atentas a que el flujo de la información o los mercados se comporten de una manera estable, son las encargadas de garantizar que la justicia para los usuarios, en esta se debe asegurar que los derechos estén protegidos, que la franqueza y transparencia en los productos ofrecidos sean que el usuario obtenga lo que realmente está pagando, la factibilidad para poder prestar los servicios ofrecidos, que los operadores aseguren tener una infraestructura necesaria para prestar un servicio, sencillez para hacer que el usuario no se vea afectado por las condiciones de la prestación del servicio. La portabilidad numérica implica capacidades adicionales en las redes de los operadores, relaciones con funcionalidades de llamada y las funciones se deben utilizar para establecer una llamada de un terminal móvil a otro. En estas son las que se utilizan para prestar servicios de valor agregado como mensajería de texto, mensajes multimedia y otros servicios complementarios. Las agencias nacionales reguladoras no tienen un papel determinante en la elección y la definición de la solución técnica que cada operador o cada proveedor de servicio destine para tener esa funcionalidad. Sin embargo, el papel de las autoridades nacionales de regulación es asegurar que las soluciones técnicas adoptadas satisfacen los criterios de equidad, transparencia y viabilidad sencillez para que el usuario no vaya a encontrar ningún problema en el momento de tener su servicio. Aspectos operativos en la funcionalidad de la portabilidad numérica. Vamos a ver que básicamente hay tres entidades involucradas: la red donante, la red receptora y la administradora de base de datos o del plan de numeración nacional. Vemos entonces que la red donante es quien entrega al usuario, en la red receptora es la red que obtiene el nuevo usuario para prestarle un nuevo servicio, y la administración del Plan Nacional de Numeración es la entidad que administra los recursos para asignar a cada operador. Todas las actividades o todas las tareas relacionadas con la portabilidad numérica deben enfocarse hacia la satisfacción de nuestros clientes. Los costos recurrentes de la portabilidad se estructuran básicamente en tres tipos: costos asignados al sistema, costos asignados a la administración y costos extras o que sean adyacentes a nuestra interconexión.
Los costos asignados a procesos o a sistemas para los operadores por la aportación de clientes son los costos de implementación de la solución. Estos son cubiertos por los operadores y corresponden a las labores de adecuación de redes, sistemas, así como la puesta en marcha de la funcionalidad. Los costos de mantenimiento, actualización y consulta de la base de datos. En este caso, las soluciones con bases de datos centralizadas se define que se cubre los costos por parte de los operadores que hacen uso de la misma, ya sea por la cantidad de números portados o una mezcla entre el valor mensual y el valor variable de la exportación. Finalmente, los costos por interconexión o por transporte hacia otras redes es el valor aparente que las redes hacen por call forward, en el cual la llamada o un número portado pasa a través de una o más de las redes, por la cual deben pagarse tarifas adicionales para que esta llamada pueda ser cursada. Un equilibrio razonable en la aplicación de 6 principios para la asignación de costos se logra cuando el sistema de costos establecido es asumido por cada participante en el mercado. Y cada participante en el mercado asume sus costos propios, excepto cuando se trata de partes neutrales como los operadores de redes fijas que interactúan con estas redes. Vamos entonces que los principios de los costos son costos causados, costos de minimización, costos de distribución de los beneficios, competencia efectiva, reciprocidad y simetría, viabilidad. Costos causados son los costos permanentes o fijos que tiene el servicio. Los costos de minimización es cuando se puede ahorrar algún costo asociado a la prestación del servicio. Los costos de los beneficios son todos actores de servicios que tienen un costo similar o adecuado para el mismo. Vamos a ver que en general existen 4 modelos básicos de enrutamiento para las llamadas que vamos a establecer, y estas pueden ser agrupadas en 2 tipos de soluciones, unas llamadas off-switch y otras llamadas on-switch. Las soluciones on-switch son cuando todos los operadores utilizan una base de datos común determinada NPDB, va a ser la base de datos que ellos utilizan. Y las aplicaciones on-switch es cuando cada operador tiene su base de datos propia. Las aplicaciones on-switch muestran los modelos de portabilidad numérica. Un aspecto clave para estos modelos es que el operador donante nunca es parte del proceso de establecimiento de llamada a un número portado. Vamos a ver que esta tiene 2 tipos de características. Las consultas de todas las llamadas o all call query. Siempre se consulta la base de datos central. Las llamadas son enrutadas directamente hasta la red receptora por medio de una consulta a la base de datos. Este método es un método directo. Se considera más eficiente, pero a la vez involucra un mayor costo. Vamos a ver también que existe otra forma que es la consulta en la liberación o query on release. En este tipo de llamadas, las llamadas son enrutadas en un principio por el operador donante, y en caso en que el número de destino haya sido portado, el operador donante devuelve la llamada al operador de origen, y es entonces cuando se hace la consulta en la base de datos para identificar que la red receptora es correcta. Es decir, que se consulta la base de datos cuando la red donante rechaza la llamada. Vamos a ver de una manera gráfica cómo funciona toda la parte de la infraestructura en un all query o consulta de todas las llamadas. El operador origen, vemos aquí la base de datos, vemos las 2 redes, la donante y la receptora, donde el operador de origen envía una consulta a la base de datos centralizada, NPDB. Al ser consultada la base de datos devuelve el número de enrutamiento asociado al número telefónico de destino. Y por último, la red de origen utiliza el número de enrutamiento para rutear la llamada a su destino correcto. Vamos a ver cuando el modelo es consulta en la liberación o query on release. Vemos entonces que el operador de origen rutea directamente la llamada al operador donante. El operador donante libera la llamada indicando que el número de teléfono ha sido portado. El operador de origen envía una consulta a la base de datos centralizada y una copia local o a una copia local que tenga de la propia base de datos. La base de datos devuelve el número de enrutamiento asociado al número telefónico al cual la persona quiere llamar, y la red de origen utiliza el número de enrutamiento para rutear la llamada a su destino correcto. Vemos entonces que interactúa una red de origen, una red donante y una red destino. Vemos aquí la base de datos o NPDB, que representa una referencia única para todos los números portados y puede ser implementada de 2 formas. La primera es la centralizada y la segunda es la no centralizada. La base de datos centralizada está generalmente gestionada por un consorcio entre los operadores de redes o un tercero subcontratado. Los operadores copian diariamente el contenido de la base de datos central en sus bases de datos locales. Es decir, cada operador tiene sus bases de datos y se va alimentando de la base de datos principal o centralizada. En una organización única y responsable, en la base de datos centralizada, cada operador mantiene al menos una copia para poder ofrecer un servicio eficaz a los usuarios. Cada copia de la base de datos es bajada en intervalos regulares y debe estar actualizada de la misma manera para todos ellos. Vamos a ver aquí cuando la base de datos es distribuida. Cada operador tiene su base de datos
y mantiene su base de datos que están sincronizadas periódicamente entre sí. La base de datos distribuida, cada operador mantiene una copia de las bases de datos de los demás proveedores de red. Las actualizaciones de estas bases de datos son hechas por medio de reportes o acciones individuales de portación. La base de datos es mensualmente auditada con respecto a la otra o se sincroniza con otra base de datos para asegurar que la información que contiene esta base de datos sea efectiva. Vamos a ver el siguiente tipo de soluciones o las soluciones on-switch. En las soluciones on-switch, el operador donante es el que estaba asociado originalmente al número portado. Permanece involucrado en el enrutamiento de la llamada hacia la red receptora. Quiere decir esto que no hay una base de datos centralizada y cada operador mantiene su base de datos propia, que solamente contiene la información de enrutamiento de los números propios que hayan sido portados. Hay dos modelos básicos de enrutamiento en este tipo de modelos. El call forward, que es el operador de origen, enruta la llamada hacia la red donante, en la cual consulta su propia base de datos, identifica la red destino correcta y enruta la llamada a su propia red hasta la red del operador receptor. Vemos también entonces que se genera de la siguiente manera. El operador de origen rutea directamente la llamada al operador donante. El operador donante detecta que el número ha sido portado y consulta su base de datos interna. La base de datos interna devuelve el número de enrutamiento de la red a que el operador quiera hacer llegada. El operador donante usa la información que obtuvo para hacer el enrutamiento de la llamada hasta el operador receptor. Vamos a ver la devolución de llamada o el rechazo de llamada, el call drop back. El operador de origen enruta la llamada hacia la red donante, la cual consulta su propia base de datos e identifica si su número de llamada ha sido entrante o ha sido portado. El operador donante detecta que el número ha sido portado y consulta la base de datos interna, la base de datos devuelve el número de enrutamiento y el operador donante devuelve la llamada informando que esta red debe estar enviando hacia otro lado. Las principales ventajas de los métodos de portabilidad numérica, bueno, vamos a ver que en las All Call Query, la base de datos es de fácil manejo, el método óptimo para el uso del tráfico portado y la independencia de los recursos de conmutación de terceros. En las Query and Release, es óptimo para el uso de bajo tráfico de datos. Esta permite minimizar el número de consultas en la base de datos y facilita la actualización en tiempo real de la base de datos portados entre todos los operadores. En las de Call Forward o On Forward Routing y Call Dropback, la implementación es más rápida, los perfiles de enrutamiento pueden variar a través de varias redes y la posibilidad de reutilización de funcionalidades de conmutación sobre las redes actuales. Las principales desventajas, consulta de todos los números no portados y portados, vamos a ver que no es inmediata la aplicación, la independencia de los recursos de conmutación de terceros es necesaria, vamos a ver que es complejo el manejo y la administración de las fallas, vamos a ver que también es muy costosa la consulta en las bases de datos de las redes donantes y hace un uso ineficiente de las redes. Vemos en este típico de implementación cómo tenemos los diferentes, en la parte base, en la parte de abajo, observamos que los diferentes dispositivos están conectados a una base de datos local, la cual está utilizando una base de datos o una base de distribución, en la cual va a tener un inventario de cada uno de nuestros operadores, la gestión de números, el manejo de la facturación y los registros de los clientes que han hecho uso de la misma. Este es así como se puede describir una implementación básica de la base de datos. Vamos a ver entonces los posibles escenarios que podemos utilizar, donde vamos a tener que el proceso de aportación en un número comprende varias fases o procedimientos que deben ser secuenciales y implican la interacción del suscriptor, el usuario, el proveedor donante, el proveedor receptor y la administración de la base de datos. Vamos a ver entonces qué se hace. Una activación, una modificación o un requerimiento de la actualización si esta ha sido aprobada o rechazada, la planeación de la activación y la notificación, finalmente, si el número ha sido o no donado. Vemos entonces que el suscriptor presenta sus datos y documentos al proveedor receptor y este le prepara un documento de solicitud de aportación que es remitido al proveedor donante. Vemos que si el proveedor donante verifica la solicitud y si hay algún tipo de problemas o inconformismos en los datos, rechaza la solicitud. Si no, la autoriza. Después, con la autorización de la donación, el equipo portador permite o hace una activación interna dentro de su red del nuevo servicio que va a ser asignado y finalmente el número portado se carga en todas las bases de datos de portación para que pueda ser enrutado hacia la nueva llamada.
Vemos aquí entonces cómo es el tipo de procedimiento donde la red donante y la red recipiente hace la actualización de la base de datos y las peticiones o los requerimientos de nuevos equipos donados, si la autorización está pendiente o si la autorización está en proceso de autorización o si ya se autorizó y debemos esperar a que el usuario active su servicio, se ve en este cuadro. Vemos entonces que se hace un envío entre el recipiente y la base de datos, una aprobación de la base de datos, un envío o una notificación de envío de que se le va a sacar uno de sus suscriptores, él hace la revisión, autoriza, confirma, envía la autorización a la base de datos actualiza la nueva red recipiente que puede utilizar este servicio y este tipo de bases de datos es implementada para este servicio. Vemos entonces que según para la prevención de loops en la portabilidad numérica, si una llamada falla debido a que las bases de datos no están sincronizadas correctamente, la entidad o red que detecta la incoherencia genera una alarma hacia la entidad que está generando el problema y esa es la encargada de hacer el mantenimiento del subsistema. Esto está de acuerdo a la normatividad de 3GPP 23.066. Vemos aquí entonces cómo se hace la prevención de loops en un caso específico como España, donde el equipo hace uso del servicio, inmediatamente hace la originación de la red, hace la consulta en la base de datos confirma o identifica al operador qué es lo que tiene y envía a la nueva red o reenvía la notificación del nuevo base de datos. La nueva base de datos explica o identifica en este momento que tiene una alarma por error y informa a la red a la red que está generando el servicio en este momento que no están en condiciones de establecer el servicio. Para el caso de aplicación de Suiza es muy parecido, solamente que cambia que en el momento de la aplicación del error lo genera directamente la base de datos y no la entidad la cual está comunicándonos a nosotros. El operador que está recibiendo la llamada identifica que este tipo de usuario está haciendo un uso inadecuado del servicio y envía un error a la base de datos que luego va a ser notificado al operador originante de la llamada para que restablezca el servicio de este usuario o lo elimine de la base de datos. Vamos a ver que existen diferentes mecanismos de enrutamiento de la red, donde vamos a ver que se identifica al operador temporalmente, el dueño de un equipo específico, la red enruta la llamada al punto más cercano de interconexión y vamos a ver que este tipo de enrutamientos es aplicado en Sudáfrica y en Colombia. La información de enrutamiento a nivel de conmutación, vamos a ver entonces que se utiliza el RNE, permite el encaminamiento más eficiente, permite que los operadores introducen cambios en la red y en la base de datos sin estar informando a los siguientes operadores que están de por medio. Las principales funcionalidades de la base de datos es, ellos van a hacer la gestión de pedidos de portabilidad, donde tenemos un punto central de autorización previa antes de la portabilidad. Vamos a ver que tenemos un punto central para el intercambio de solicitudes entre las redes donante y receptora. Vemos que los operadores envían los datos a través de la base de datos para no tener comunicación entre ellos. La distribución de la información de enrutamiento es almacenada en la base de datos. Y sirve también como un repositorio para los casos de enrutamiento que los operadores necesiten para poder identificar hacia dónde van a enviar sus redes. Vamos a continuación a observar las fases de implementación, donde se reúne un comité ejecutivo, define el cronograma, los operadores y los proveedores participan y ahí generan los servicios de supervisión de este tipo de asignación de recursos. Y finalmente vamos a hacer una resolución de conflictos entre los operadores y los servidores los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Vemos entonces también que tenemos una parte de operación de negocios donde se definen las políticas de negocios, donde se establecen las reglas claras del negocio que se va a establecer y vemos finalmente que ya tenemos un flujo del proceso original. En las fases de implementación vemos que el proveedor debe preparar su red, debe tener un enrutamiento de red y señalización adecuada dentro de su red y debe hacer las modificaciones de su negocio a través de facturación, enrutamiento de red y de plataformas de valor agregado. Vemos también que tienen que hacer una parte de integración de sistemas, donde ellos deben hacer pruebas, identificar casos de pruebas, hacer un calendario de pruebas y definir claramente las pruebas y cuándo estas pruebas pasan o no pasan, su resultado es eficiente para la portabilidad. En la fase de lanzamiento, tenemos un lanzamiento para todos los operadores en el mismo momento. No podemos permitir que ningún operador se quede antes de que los otros lancen el servicio.
Vemos aquí entonces que tenemos parte de regulación, la parte de análisis, implementación y lanzamiento, donde tenemos un soporte de parte de la parte de implementación de topologías, los escenarios posibles, vamos a tener reuniones y vamos a ver que se van a hacer pruebas antes de la implementación y el lanzamiento en servicio de este tipo de funcionalidades para las redes. Para mejorar la economía de un país, observamos que algunos gobiernos o algunos países deben hacer cumplir la portabilidad numérica móvil. La inversión realizada debe cumplir las expectativas y los objetivos que el gobierno establezca para tal fin, y se debe hacer un seguimiento de los servicios y comportamiento del mercado. Vemos casos como el Reino Unido y Hong Kong, donde se ven aquí cantidades de inversiones de dinero altas. Vemos aquí que en la región de las Américas, Brasil, Canadá, República Dominicana, entre los años del 2007 y del 2010 han estado haciendo implementación de este tipo de redes. Para Brasil vemos que el usuario se va a aportar en el solicitud del operador receptor y este operador se convierte en el responsable del proceso de la portabilidad. En el caso de Brasil observamos que el operador quien va a aportar es quien se hace responsable de todo el servicio. La entidad administradora de la base de datos envía la solicitud al operador donante y lleva a cabo la solicitud después de la validación de los datos y la autenticación de que todos los servicios están a nivel. Vemos que en el caso de Brasil el modelo de portabilidad establece que la entidad administradora sea gestora de todo proceso de implementación e igualmente prevé la implementación de dos tipos de base de datos, la nacional de referencia y la que cada uno de los operadores debe tener consigo. Vemos entonces que ellos tienen, en el caso de Brasil, ellos tienen 2 días para cancelar la solicitud de portabilidad y la portabilidad se logra hasta 5 días después de la petición realizada. El usuario puede programar la portabilidad en una fecha posterior si tiene algún tipo de compromiso o póliza de permanencia en su operador. Durante la fase de migración el servicio se suspenderá aproximadamente por 2 horas y en el 99% de los casos es efectiva. Vemos aquí entonces la portabilidad o las portaciones que se han realizado en el último cuarto del 2008 y en el segundo cuarto del 2010 en redes fijas y en redes móviles, donde debemos saber que el 68% de las redes móviles tiene el porcentaje de requerimientos, en las redes fijas solamente el 32%, y vemos entonces que la cantidad de porcentaje de requerimientos que han sido aprobados en redes móviles supera el 70% y para redes fijas el casi el 30%. Vemos que en la región de Asia-Pacífico, en Australia, Hong Kong, países como Malasia, Nueva Zelanda y Pakistán han tenido desde el año 2001 implementación de este tipo de funcionalidades. Vemos que en el mercado Industria tienen estadísticas de satisfacción entre los usuarios, donde el 55% generalmente de usuarios son satisfechos con su operador de telefonía móvil, el 48% está satisfecho con la calidad de la red, el 46% satisfecho con el área de cobertura, el 43% satisfecho con un rango de plan y precio que le ofrece su proveedor, el 42% está satisfecho con la permanencia del excelente servicio al cliente que tiene sus redes. Vemos en este slide que la intención de los usuarios de cambiar de operador, podemos ver clasificación de usuarios según el plan que tiene, puede ser prepago, pospago, clasificación de tipo de uso de línea móvil, si es empresarial, de negocios o es personal, y vamos a ver entonces también que la intención de los usuarios de cambiar de operador por cada uno de los proveedores. Vemos que en la región de Europa, el mercado europeo también adopta diferentes funcionalidades de portabilidad numérica, a partir del año 2001, en países como Austria, Croacia, Dinamarca y Francia. Vemos aquí más países o más ejemplos de países que están estableciendo este tipo de regulaciones como Alemania, Italia. Vemos también países como Portugal, España, Suiza y el Reino Unido. Para el caso de España se establecieron 2 fases, una de modelo distribuido y se generó un modelo centralizado máximo a 1 año después el inicio de la funcionalidad. El administrador de la base de datos fue elegido por los operadores y la entidad reguladora solamente desempeña un papel de observador y supervisión ante el comportamiento del mercado. Vemos que para los costos en el Reino Unido, el modelo que se utilizó es la aplicación de Call Forward y fue planeado para 12 meses, donde realmente se gastó un tiempo de 18 meses. La portabilidad numérica entre plataformas fijas y móviles se generó en el año 2006 y una propuesta para la migración de Call Forward a ACQ se dio en el 2007. Vemos aquí entonces Medio Oeste y África, algunos países que están interviniendo en este tipo de aplicaciones. Métodos utilizados alrededor del mundo para ACQ, Estados Unidos, Holanda, vemos Perú, para Latinoamérica, Panamá, México.
Para la parte de fases híbridas o migración de ACQ y de call forward, Alemania, Francia, el Reino Unido y Suecia. Vemos aquí otros ejemplos donde tenemos un método o una fase de establecimiento híbrida, como Portugal y Hungría. En países como España y Singapur han utilizado la funcionalidad de call forward. La duración del proceso en países como Brasil es de 2 a 13 días, normalmente en 5 días ellos tienen ya el establecimiento de la llamada. Ecuador vemos casos de 4 días y Perú 7 días hábiles de laborales. Vemos aquí los principales métodos de utilización para la facturación. Vamos a hacer una revisión de cada una de estas metodologías y qué quiere decir cuando cada uno de esos países estableció este tipo de facturación para la portabilidad numérica. Vemos también que el vía web es la forma más fácil y barata de la solución, pero no es muy útil. El establecimiento de línea 018.000 es una solución muy costosa para los operadores. Vemos también que hay mensajes informativos, mensajes de autorización y señales de tono que informan a los usuarios que el equipo o la línea a la que están llamados ha sido cortada. Vemos entonces también países como Argentina, El Salvador, quienes entre el año 2010 y el 2011 han tenido ya la ejecución de esta ley. Para Colombia se establece la Ley 1245 de 2008, quien establece como obligación implementar la portabilidad numérica en términos de referencia de que los operadores de telecomunicaciones tengan derecho a asignar directa la numeración y se obligan a prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida esta como la posibilidad en que el usuario de su número telefónico, sin deterioro de la calidad y confiabilidad en evento de cambio de operador. Es decir, esto, que las personas deben tener siempre disponible su servicio, no importa que se quieran cambiar. Vamos a ver que para hacer el establecimiento o la fase de actualización y revisión se hace un análisis previo de experiencias internacionales, nivel de aceptación entre los usuarios de la norma, estado actual de las redes nacionales, la aceptación de términos de aplicación y los costos y beneficios asociados a la implementación. Vemos también que el nivel de penetración alrededor del mundo es del 93%, la aceleración del crecimiento de los usuarios, la necesidad de encontrar nuevas maneras de aumentar la competencia en el mercado de telecomunicaciones. Vemos también que para Colombia los usuarios móviles podrán tener su número independiente de la tecnología que utilizan, es decir, si utilizan trunking, PCS o móviles. Fecha límite para los estudios técnicos en Colombia se hizo hasta el año 2009 y la implementación y plazo de ejecución en el año 2012. Vamos a ver entonces que para la parte del enrutamiento de las llamadas es necesario que el ambiente de portabilidad numérica generalmente requiere adecuaciones de la red de señalización número 7 y los elementos de red de conmutación. Esto implica que podemos tener cambios o modificaciones a nivel de hardware y software. Vamos a tener un posible aumento en las capacidades de HLRs y bases de datos. Vamos a tener análisis o soportabilidad de análisis de Global Title para todos los MSCs y en el enrutamiento que se utilice en este tipo de implementaciones, y la señalización en estrella involucra el uso de un STP. ¿Por qué el uso de enrutamiento por Global Title? El Global Title es una dirección utilizada en el protocolo SSC y esto sirve para encaminar los mensajes de señalización o la información que está yendo de un lado para otro. Se define la recomendación Q713. El encaminamiento de la base de datos se puede hacer entonces por Global Title Analysis o por el número de subsistema de cada operador. ¿Qué beneficios trae esto? Soporta una arquitectura distribuida y es un balanceo de carga para la base de datos y los links de señalización. Como conclusión en el proceso que se llevó en Colombia, vemos que la implementación de la solución de portabilidad numérica es propia de cada operador. Sin embargo, el mecanismo de enrutamiento debe ser el mismo para todos los operadores. Vemos que la principal desventaja de los métodos anteriores de enrutamiento es ineficiente y genera alta cantidad de peticiones entre cada uno de los operadores. El alto impacto en las plataformas prepago genera un costo o un valor agregado a cada uno de los operadores que están implementando esta solución. Vemos también que los sistemas internos tienen gran impacto en la red interna en cuanto a que la parte de facturación, provisionamiento, atención al cliente, la administración de números portados, sistemas de detección de fraude, canales de evento de inversión en publicidad, implementación de servicios de call center. Estos sistemas de facturación y generación deben soportar los nuevos campos que están necesitando la solución. Aprovisionamiento de nuevos usuarios de inmediato, se espera la autorización de los usuarios donantes. Esto les genera un tiempo de espera y tiempos muertos a los recursos que tiene cada operador. Vemos entonces que los principales principios orientados a la portabilidad numérica es la eficiencia, la igualdad, la neutralidad tecnológica, la transparencia, la no discriminación y la promoción de la competencia.
Las recomendaciones de la CRC para la portabilidad numérica en Colombia dice que máximo se puede tener en 5 días hábiles. La experiencia internacional muestra que este tiempo es factible para la implementación. Es fundamental reducir los días de implementación de esta solución para que los clientes quieran tener eso. Vemos que el operador receptor debe ser quien lidere todos esos procedimientos para mejorar los tiempos. Casi en todos los países es el operador quien recibe el que se encarga de todo el proceso. Es más conveniente para los usuarios y disminuye los costos de percepción del cliente. Mejora la rapidez en el proceso y atrae la llegada de nuevos usuarios. Se dice, según la reglamentación en Colombia, que no debe haber ningún tipo de restricción y que los tiempos sin servicio entre portador de un proveedor a otro no deben superar las 2 horas. La experiencia internacional muestra que esos tiempos es posible implementar. Para el método utilizado en Colombia vemos que se estableció el ACQ y tenemos que para la base de datos de administración local de red, el Corte Inglés es la entidad que fue encargada de administrar la base de datos y tiene una entrada de más o menos 2.225 pesos por cada número portado. Vemos también entonces que los principales prefijos que asignó en la resolución CRC 2948 del 2010 es para Avantel 110, Tigo 121, Comcel 132, Movistar 143 y UF 174. Los principales riesgos y desventajas para los portadores, según para los reguladores, deben definir la solución técnica a utilizar, definir la distribución de los costos de la arquitectura elegida, deben permitir una gestión eficiente del Plan Nacional de Numeración, estimular la oferta de número de servicios para los usuarios. Cuando el mercado está en un punto de alta penetración, se entregan nuevas licencias para lograr mejores condiciones y así llegar al tope de la penetración del servicio. Vemos que en los mercados equilibrados la Agencia Nacional de Regulación define horarios, obligaciones, derechos para los operadores y para los usuarios. En esta posición, la Agencia Nacional de Regulación simplemente está haciendo una cooperación con el mercado. En mercados no balanceados se debe crear una nueva regulación con el fin de asegurar que los nuevos operadores o pequeños no sean discriminados y se crea una nueva regulación para los cargos de cobro de los clientes entre ellos. Para los reguladores, vemos que el Ministerio, tenemos el caso del Ministerio Coreano de Información que comunica que dio 3 principales razones para la introducción de la portabilidad numérica. Debemos mejorar los derechos del cliente, incentivar a los operadores a enfocar la inversión en calidad de servicio y no tanto en posicionamiento de marca. Vemos que el apoyo a los operadores no incumbentes o nuevos que no tienen suficiente mercado y poder de marca para poder entrar en un mercado tan competitivo como el de la comunicación. Para los operadores, crecen nuevas sedes de atención al cliente para que ellos puedan atender y crezca su número de usuarios. Pueden atraer nuevos usuarios o operadores con mayor facilidad, deben permitir a los usuarios traer su número de otro operador y hacia otro operador. Entregan información clara sobre el proceso de portabilidad numérica a cada una de las personas. Vemos también para los operadores 6 aspectos a tener en cuenta. La parte de regulación, que es la portabilidad, tiene un proceso diferente para cada región o país. Los indicadores de performance o de seguimiento de las redes deben existir para cada uno de los operadores. La integración con los sistemas de provisionamiento, medidas de plataformas, cargas de saldo, facturación a clientes, plataformas CRM para manejo de clientes, base de datos o interfaces compatibles con las demás de red es uno de los principales factores. El tercer factor es la red, el enrutamiento interno y externo de los mensajes y servicios de interconexión entre los diferentes servicios, plataformas para soporte tecnológico de los servicios y un OSS o sistema de gestión para fallas en la red. Los recursos humanos es otro factor importante. La formación y capacitación del personal en la tecnología utilizada, procesos de recursos humanos internos para mejorar el servicio al cliente. Vemos también la parte de ventas, contratos eficientes de permanencia al cliente, servicios de cliente efectivo y que soporte los requerimientos de cada cliente, estrategias de retención y recuperación de los usuarios que hayan sido migrados. Estas estrategias de retención deben ser antes de que la persona haya tomado la decisión de cambiar. Los costos de interconexión deben ser presupuestados y no incluidos en el servicio, control antifraude, y vemos que la base de datos excede a un tipo de costo adicional. Vemos aquí que en las solicitudes en los operadores ha tenido un bajo impacto. Vemos que en la mayor cantidad de operadores no supera el 15%. Para países como Finlandia, Dinamarca y Australia supera el 20%, pero son casos muy puntuales. Vemos también que se generaron diferentes tipos de mercadeos, de encuestas de mercadeo, donde indica que el 90% de los suscriptores empresariales no les gusta cambiar de proveedor si esto requiere un cambio de número. Vemos que el 75% de los abonados residenciales, a diferencia de cambiar, si quieren cambiar un proveedor y tiene esto que cambiarles su número móvil asignado, tampoco les interesa la idea de cambiar de operador.
Vamos a ver entonces que tenemos nuevas ofertas sólidas de servicio, un mercado rápido de resultados efectivos, la creación de servicios flexibles, nuevos tipos de recargas flexibles de saldo, confiabilidad y garantía en el servicio y la satisfacción del cliente. Para los usuarios, vamos a ver que las ofertas deben ser más completas y múltiples en los servicios en el mercado. Permite determinar la oferta más conveniente de servicios, bien puede ser por servicios o por tarifas. Vemos que las personas tienden a disminuir siempre las tarifas y las personas hacen un uso más efectivo del servicio a un menor costo. La GSM representa los intereses de la industria mundial de las comunicaciones móviles y esto abarca 219 países y eso une a casi 800 operadores de telefonía móvil en el mundo y así como 200 empresas de proveedores indirectos. Esto incluye fabricantes de teléfonos, compañías de software, proveedores de equipos, empresas de internet, organizaciones de medios y de entretenimiento. La GSM entra a innovar, incubar y a crear nuevas oportunidades para sus miembros, con el fin de que impulse el crecimiento de las industrias de las comunicaciones a nivel mundial. Vemos entonces que en el 2009 la GSM anuncia la implementación de la portabilidad numérica a nivel mundial. El impacto estimado es 2.200 millones de números alrededor del mundo, y esto incluye plan de numeración en todos los países, con o sin MNP. Como conclusiones a esto, vamos a ver entonces que la portabilidad numérica es una tendencia que se llevará a cabo a todos los países donde haya un mercado de telecomunicaciones. La reacción inicial de un operador será negativa, pero al ver los beneficios va a mejorar su actitud y va a colaborar con el sector. Las nuevas tecnologías de conmutación facilitan la implementación de la portabilidad numérica. Vamos a ver entonces que una ACQ con una base de datos independientes es la solución más práctica que se utiliza a nivel mundial. El siguiente paso que vamos a tener como conclusión final, vemos que la portabilidad numérica va a ser hacia los mercados fijos y la portabilidad numérica va a ser a nivel mundial. Es decir, cada persona con su número se puede desplazar por cualquier país sin ningún tipo de problema. Hemos terminado ya con esta sesión. A partir de este momento queremos abrir el chat para las preguntas que las personas vayan a tener entonces. Vemos que hay algunas preguntas en el chat. ¿Quiénes tienen derecho a cambiar de operador conservando el número telefónico? Bueno, como respuesta, todos los usuarios móviles tienen derecho a llevar su número telefónico y a cambiar a otro operador, ya sean con modalidad prepago o pospago. ¿Dónde se solicita la portabilidad numérica? ¿Tiene algún costo? El usuario deberá presentar su petición de cambio ante el operador elegido, es este a quien se va a aportar. Si yo me quiero ir de un operador a otro, yo debo irme al operador B, al que debo ir a hacer esa asignación. Y no me debe generar ningún tipo de costo. Los costos los asume directamente el operador que me va a recibir mi servicio. Si hay otra pregunta, podemos continuar. ¿Cómo puedo saber si el número al que estoy llamando se cambió o no de operador? Listo, entonces mira, a partir del 2011, cada número portado debe tener un sistema informativo que le indique a la persona que se portó su número o que el operador al cual va a llamar no es el operador que él cree. Entonces, todo número portado tiene un anuncio previo a la llamada que indica que este número ha sido portado a otro operador móvil. Hola, Carlos. Hola. Por mi parte tengo dos preguntitas. Bueno, una, de pronto ya me respondiste en la presentación. Preguntan que cómo se llama la empresa que maneja la portabilidad en Colombia. El Corte Inglés. Exactamente, bueno. Y la otra es si existe una base de datos que las empresas puedan consultar. Sí, de hecho la base de datos a la cual las empresas pueden consultar la tiene el Corte Inglés y esa base de datos es totalmente confidencial y las consultas que tienen estos tipos de proveedores tienen acuerdos de confidencialidad que no pueden reportar ni números ni personas en estas bases de datos. Entonces, ellos hacen la portabilidad con enrutamiento y la base de datos a la cual ellos pueden saber si un número o no fue portado la tiene el Corte Inglés. Bueno, gracias. Aquí hay otra preguntita con respecto a las fallas más frecuentes en el acceso a los usuarios migrados, aparte del problema del loop que tú hablaste en la presentación. Bueno, la mayor presencia de fallas en este tipo de portabilidad se genera cuando los operadores no reportan adecuadamente los números portados. Esto indica que cuando una persona intenta hacer una llamada, la red no es capaz de enrutar directamente al servicio a donde es, o a la red a la que se enruta la llamada informa que este servicio no está activo dentro de su red. Es por eso que es tan importante que los tiempos de ejecución sean cortos y sean sincronizados entre los diferentes proveedores.
Ok, muchas gracias. No sé si tú tengas otra pregunta, te hayan hecho algo. No, por aquí las que me habían escrito eran las que ya habíamos revisado, con respecto a los cobros, con respecto a si me puedo generar y si tiene algún costo. Sí, perfecto, creo que con eso podemos concluir el webinar del día de hoy. Correcto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su participación en esta sesión, donde abordamos el tema de portabilidad numérica. En esta sesión va a ser subida posteriormente a nuestro canal de YouTube y ustedes pueden hacer consulta o revisarla. Agradecemos a nuestro apoyo de soporte técnico y nos vemos hasta una nueva emisión.